Buenos días jóvenes, el día de hoy en el curso de Historia Universal vamos a tocar el tema, parte uno de lo que corresponde a ese evento catastrófico y mundial como fue la Segunda Guerra Mundial. Antes de iniciar la explicación del tema, vamos a proponer de que esta Segunda Guerra Mundial no se puede tocar en una sola clase. Por lo menos la realización desde el año 1939 a 1945 lo vamos a tener que tratar todas las acciones bélicas por lo menos en unas tres clases. En ese sentido, es necesario que cada clase que se vaya explicando, el alumno pueda seguir la secuencia de lo que realmente va a necesitar para un aprendizaje a posteriori. Entonces, este combate, esta guerra, perdón, mundial que va pues a abarcar a muchos países europeos y que también van a sufrir las consecuencias de desastre, producto de lo que correspondía pues a las explosiones, ya sea realizadas por aviones, por barcos o por los propios cañones en suelo terráqueo, va a producir pues un saldo de entre 50 y 70 millones de víctimas fallecidas, muy aparte aquellas que quedaron mutiladas y aquellas que quedaron como producto, heridas como producto de este cruento eh, desenlace bélico. Y para empezar, tenemos nosotros que también entender que esta Segunda Guerra Mundial se va a producir desde la clase anterior en la cual nosotros tratamos lo que era fascismo del señor Benito Mussolini y luego el nazismo con el señor Adolfo Hitler. Pues para esta Segunda Guerra Mundial nosotros vamos a entender de que el señor Adolfo Hitler en sus ideales que él poseía lo iba impartiendo dentro de sus vamos a llamarle, compañías o empresas netamente alemanas, iba difundiendo sus ideales. Así también dentro del famoso Partido Nacional Socialista Alemán, iba difundiendo sus ideales de lo que era su corriente, su ideología nazista. Ya sabemos que nosotros, según la clase anterior, Adolfo Hitler, lo que buscaba era la unidad política de lo que era el antiguo imperio alemán, es decir, buscaba lo que habría conseguido desde los tiempos de Carlomagno, ¿no? Buscar aquellos que pertenecieron a ese gran imperio, como fueron los austrohúngaros, como fueron los polacos, como fueron los propios alemanes, ¿no? Es decir, todos aquellos que pertenecían a la raza aria, a la raza bávara o a la raza germana, es decir, la raza blanca pura. Y para ellos tuvieron que deshacerse de unos personajes en la cual ellos trataron de eliminar a través de toda la fase del planeta, como fueron los judíos. En ese sentido, si nosotros buscamos y analizamos quién realmente es Adolfo Hitler, pues vamos a decirle en resumidas cuentas que Adolfo Hitler solamente habría asistido al colegio hasta el cuarto grado de primaria. Era considerado un erudito, era perseguido también por reyes o gobernantes antes de esta Segunda Guerra y antes de la Primera Guerra Mundial, por lo cual fue inclusive preso solamente por cuestiones ideológicas. Dentro de estas celdas en las cuales él estuvo recluido, habría escrito una obra en la cual fundamentaba lo que realmente él quería y quería lograr, ¿no? Cambiar aquel famoso imperio alemán. Escribió una obra llamada Mi lucha, en la cual él trataba de explicar todos los fundamentos que él buscaba para poder lograr ese ansiado territorio a través de las masas obreras. El 1 de septiembre del año 1939 es la fecha en la cual Adolfo Hitler va a hacer el primer ataque sobre Polonia. Es la primera nación que va a sufrir el embate de esa ideología
que muchas veces, si lo analizamos, es una ideología que no tiene un fundamento real, sino lo que él buscaba pues era un inmenso territorio propio para las industrias y hacer de Alemania pues la nación más grande del mundo que no dependa de nada. Ahora sí, esta Segunda Guerra Mundial desarrollado entre el año 39 al 45 nos dice que es un conflicto militar. Se vieron implicadas muchas naciones del mundo y dentro del desarrollo de esta Segunda Guerra podremos decir, ¿no?, que van a existir dos grupos, los aliados y las potencias del eje. Los aliados van a estar representados por Inglaterra, por Francia y en un principio Estados Unidos. Pero Estados Unidos estaba al otro lado del océano Atlántico, estaba muy lejos, pero luego va a ser su incursión. Y las potencias del eje, conformadas por Austria-Hungría, por Alemania e Italia. Todas estas naciones eh, destinaron capacidades económicas, militares y científicas para provocar pues, muertes de civiles, de soldados, hasta llegar al uso de armas nucleares. No sin antes también citar el famoso Holocausto, en el cual pues van a desaparecer dentro del Holocausto y producto de la guerra entre unos 50 y 70 millones de personas que salieron pues como consecuencia muertas producto de esta cruenta guerra. Causas de la Segunda Guerra. El Tratado de Versalles, que había quedado estipulado desde la Primera Guerra Mundial, el cual Alemania no había cumplido en su totalidad. La crisis del año 1929, o también llamado el crack o el famoso Jueves Negro, que habría dejado pues a muchos comerciantes de todo el mundo, incluido aquellos que vivían también en Alemania, en lo que era una ruina. El ascenso del fascismo. Se desarrolla una política de expansionismo en Alemania y en Italia, impulsando este ascenso por los gobiernos totalitarios. Debilidad de las democracias. Los gobiernos democráticos entraron en un debilitamiento producto de la crisis del año 29 o del crack del 29. Los gobiernos perdieron apoyo popular. Política de pactos. Durante la Segunda Guerra, en la mitad de los años 30, se configuraron una serie de alianzas, como la que hemos citado, ¿no? Estaban ellos buscando uniones. Muy al otro lado del occidente se encontraba un país como Japón, también buscando a quién anexarse. Y dentro de la guerra, este país se va a anexar al grupo de Adolfo Hitler. La guerra comienza por Polonia. El 1 de septiembre del año 1939, Alemania invade Polonia. La invasión solamente le duraría 2 días. Después, Hitler enrumbaría sus baterías, sus ejércitos, hacia un gran país que tenía un buen ejército, como sería Francia, y futuramente sería Gran Bretaña o Reino Unido. ¿Sí? Enfrentaría a ellos, ¿por qué? Porque este país, si bien no tenía un buen ejército, pero sí poseía una muy buena fuerza aérea, que más adelante sería pues uno de los motivos por el cual la fuerza aérea alemana se vería un tanto debilitada. Para esta guerra, estos alemanes van a utilizar una técnica llamada la guerra relámpago. Es decir, se presentaban primero la fuerza terrestre, los soldados, con tanques. Automáticamente encima le caía la fuerza aérea. Y si este país se encontraba cerca a algún mar, algún océano, desde las playas era bombardeado por los buques de la escuadra alemana.
Es decir, esa guerra relámpago sirvió para destruir en un 2x3 algunas naciones pequeñas que no significaron nada para el señor Adolfo Hitler. Ahora, en la imagen que tengo aquí, donde estoy señalando con el puntero, quiero que entiendas el imperio alemán donde se encontraba. En base a este imperio, nosotros vamos a encontrar dos frentes. El frente oriental, pegado hacia Rusia, y el frente occidental, pegado entre Alemania y Francia, ¿no? En estas zonas se van a realizar cruentos embates de parte de los alemanes. Ahora, era tan inmenso el poderío del ejército alemán que no solamente atacaron a la misma vez el frente oriental y occidental, sino que también se fueron ellos hacia la parte norte, allá en Suecia, en Dinamarca, lugares que visitaron ellos. ¿Por qué? Porque en estos lugares se encuentran los primeros centros de explotación de hierro, y eso les serviría como base para lo que era la construcción de armas o todo lo que tenga que ver con la parte bélica. En la primera diapositiva, aquí donde está el puntero, aquí te vas a dar cuenta, ¿no?, que el primer lugar sería Polonia, y con estas tres flechas verdes estamos nosotros dirigiéndonos hacia esa zona. Luego, a la misma vez, buscó que ingresara Francia y luego al Reino Unido, o lo que es Inglaterra, como también Dinamarca, Noruega y también lo que sería más adelante Suecia. Con esta imagen nos vamos a dar cuenta lo poderoso que era este imperio alemán, que se había preparado, incumpliendo el Tratado de Versalles desde la Primera Guerra Mundial. No le interesó lo que dicho documento decía. Entre ellos era reconocer en dinero los gastos que ellos habían ocasionado producto de la guerra, como también la mitad de su ejército alemán, en cuanto a lo que era armamento, debería de desaparecer o donarlo a las naciones afectadas por la guerra. Entonces, con esta imagen nosotros nos vamos a dar cuenta realmente lo poderoso que había sido este imperio. Había salido inclusive de lo que era Europa, se estaba yendo a lo que es hoy en día Asia, hasta esta zona, como también llegó hasta lo que es África. Entonces sus dominios pues eran grandes y sus propósitos eran pues enormes. En la siguiente imagen vamos a conocer parte del frente occidental, es decir, el ataque al territorio francés. Se debe de entender que durante un conflicto armado o una guerra, cuando el enemigo llega a la capital, significa que el país afectado ya debe de rendirse. ¿Por qué? Porque es como que se haya atacado el corazón. Y entonces el corazón de cada país vendría a ser la capital. Y una vez que ellos incursionaban en esa zona, va a significar, pues, ¿no?, la pérdida de la batalla. En esta imagen nosotros vamos a conocer en estas flechas de color verde el avance del ejército alemán en el frente occidental. Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, que hoy en día es Holanda, no significaron nada para las fuerzas de Adolfo Hitler. Los aplastaron, aplicándole el ataque relámpago, y los pasaron por encima. Acá nos damos cuenta inclusive que pasar de Alemania hacia Bélgica, pasaron por Bruselas, su capital. En Luxemburgo, también Luxemburgo, que es su misma capital, pasaron por encima. Y luego los franceses, que poseían un buen ejército, se habían posesionado desde las costas de Dunkerque, ¿sí?, hasta el río Nancy, que quedaba también en el mismo territorio. Inclusive, años más antes, los franceses habían firmado un tratado con los alemanes de un lugar llamado Maginot, que era un lugar inexpugnable, es decir,
que jamás por esa zona los alemanes, así exista un conflicto armado o una guerra, jamás atacarían al imperio francés. Y los franceses pues se confiaron de esa línea y no la fortificaron ni pusieron soldados. Al contrario, buscaron otros lugares como Somme, como Vivi, como Artoris, como Reims, Verdún, ¿no? Etcétera, lugares donde ellos establecieron sus fortines para poder detener el avance alemán, pero no pudieron detenerlo. Y ese avance alemán significó que poquito a poquito estaba llegando a este lugar que te estoy señalando llamado París. Y París sería la capital de Francia. Entonces tú ya sabes qué ocurre cuando en una guerra o un conflicto el enemigo llega a la capital. En esos momentos del asedio alemán sobre territorio francés, los estadounidenses hacen su aparición en la guerra. ¿Cómo? Como el océano que los separa a Europa y América es inmenso, entonces ellos volaron hacia Gran Bretaña. Y desde Gran Bretaña, ¿sí?, se organizó 1 millón de paracaidistas que cayeron sobre suelo francés y luego comenzaron a hacer el retiro de las tropas alemanas poco a poco, día a día, y fueron recobrando la unidad de su territorio. Los franceses y los estadounidenses habrían formado en todo caso un dúo de países que realmente se hicieron respetar y comenzaron a hacer retroceder a los alemanes. Si esto ocurría por el frente occidental, ahora nos vamos al frente oriental. Los rusos van a querer recobrar la unidad de Polonia, van a buscar parte de lo que es Austria-Hungría, tener que libertarlos de los avances alemanes. Existía una línea llamada de Brest-Litovsk, ¿sí? Un lugar donde realmente por ahí también los rusos pensaron de que no debería de pasar los alemanes. Pero recordemos, el poder de esta nación era realmente tan fuerte que lo único que buscaron ellos fue aprovechar al máximo lo frío, lo helado que era su suelo, tal como lo habría tal vez hecho hace muchos años el señor Napoleón Bonaparte, como también se utilizó el mismo suelo en la Primera Guerra Mundial. Ese frío, esa zona tan gélida en lo que es Rusia, en la parte norte, hizo que los alemanes desistieran y se volviesen nuevamente a su suelo. Entonces va a significar para los rusos, ¿no?, un hecho de haber ganado pues momentáneamente esa zona y haberse hecho respetar. Entonces, en estas dos imágenes te estoy explicando realmente lo que pasó con los países que están ahorita inmersos en la Segunda Guerra Mundial. En esta diapositiva, acá tienes un resumen completito, ¿sí?, de lo que fue esta Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos ubicados aquí. Vamos a reconocer que los países del eje estaba conformado por Alemania e Italia y que después ingresa Japón. Y de las potencias aliadas, Francia con Charles de Gaulle, Inglaterra con Winston Churchill, Rusia con Joseph Stalin y Estados Unidos con su presidente Franklin Roosevelt. Estos dos grupos del eje y las potencias aliadas se van a enfrentar y van a hacer su aparición en momentos oportunos. Luego, la explicación de la diapositiva anterior nos va a ubicar en esta zona. Dice la ofensiva alemana. Ofensiva viene pues de ataque. Entonces nosotros acabamos de explicar que atacó Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, etc. También hemos hablado de una línea defensiva de Maginot. También está ahí. Entonces estamos ubicados nosotros en esta zona y hasta esta parte
es donde nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad. Por eso sería muy necesario que realices una lectura en casa, solamente hasta esa parte. Toda esta zona que está aquí, vamos nosotros a dividirlo en tres partes. Por eso te decía en un principio, al inicio, de que nosotros vamos a llevar tres partes en la realización de la Segunda Guerra Mundial. Vemos ahí en la imagen al señor Adolfo Hitler con su comitiva buscando próxima ubicación de un ataque alemán. Aquí nuevamente nos indica los países del eje, los países aliados, ¿sí? Cómo estaban conformados. Acá nos habla de ese famoso movimiento social obrero. Hitler pensó que el crecimiento del proletariado industrial como consecuencia del proceso de industrialización traería duras condiciones en la vida de los trabajadores. Entonces se van a suscitar críticas contra el sistema capitalista. ¿Qué significó esto? Significó que Hitler, dentro de sus propuestas, buscaba que el pueblo trabaje más en algunas horas del trabajo del día y algunas horas eran pasadas para los propósitos de Hitler. Si lo explicamos en un ejemplo más práctico, podremos decir que si hoy en día un trabajador gana un sueldo y trabaja 8 horas al día, en aquel tiempo ese movimiento social obrero debería de trabajar solamente el valor de 5 horas. Las otras 3 horas las seguiría trabajando, pero eso sí, el importe de esas horas por cada trabajador pasarían al gobierno. De esta forma y de esta manera, entonces los gobernantes alemanes van a obtener esos recursos en dinero y que le justificarían la compra pues de todo tipo de armamento y se fueron preparando para una guerra que nadie pensaba que se iba a presentar. Ahora, todo esto va a traer pues algunas manifestaciones, como cuáles, por ejemplo, bajos salarios. Con las justas se cobraba para poder comer. No había ninguna protección para el trabajador. Y los niños desde 5 años trabajaban, no tenían educación. La jornada laboral era de 12 horas para el que trabajaba con luz natural y 15 horas aquellos que trabajaban con luz artificial. De todo esto van a haber algunos personajes, ¿sí? Que van a propiciar ideales formativos e ideológicos y que les van a proporcionar al pueblo alemán las ideas para que ellos puedan pensar y en algún momento tener que revolucionar. Tenemos a Owen, Saint-Saëns, Fournier y Proudhon, fueron los personajes que propusieron el famoso socialismo utópico. Utópico viene de utopía y una utopía vendría a ser un sueño. Ahora, esa masa obrera también va a proporcionar manifestaciones y esas manifestaciones estarían pues radicadas en lo que era el alcoholismo, el robo, el ludismo y también va a ser la aparición de los primeros sindicatos. Ese sería pues el inicio de un gran problema que el señor Hitler tendría que afrontar más adelante. Tenemos también acá unas imágenes en la cual nos va a indicar de qué manera se va a desarrollar este avance alemán. Ya lo hemos visto en las imágenes anteriores. De qué manera en la parte inferior se desarrollaba la guerra relámpago. Ya sabemos que se aparecían los soldados, los tanques por tierra, los aviones soltaban sus bombas desde el aire y desde las playas los bombarderos o buques también bombardeaban contra las playas. De esa manera pues el enemigo acechaba y destruía en un tiempo prudente las baterías de los ejércitos opuestos. Y aquí en la parte superior podemos ver cómo el pueblo ruso
va a pasar lo que era aquí en esta zona, Polonia, ¿sí? Y va a llegar hasta la zona de Alemania. De este lado, los ingleses o los del Reino Unido que cayeron sobre Francia en paracaídas, ¿sí? Va a recobrar unidades territoriales de Italia. Ahora Italia va a ser parte de los aliados. Se va a separar porque no midieron los propósitos del señor Hitler, que eran pues netamente afanes destructivos, que él quería la unificación del pueblo ruso y Italia nunca perteneció a ese imperio desde los tiempos de Carlomagno. Entonces, ahora vamos a entender aquí dos colores de flechita, los colores rojos y los colores morados. Cuando ambas tropas se van a encontrar frente a frente, ¿sí? Tal como estoy graficándolo aquí con el puntero del mouse, es en toda esta zona donde se va a quedar establecido la construcción del famoso muro de Berlín, es decir, el comunismo frente a las democracias. Ahí va a quedar construido el muro de Berlín, que eso de repente en una siguiente clase vamos a tener una opinión de qué se trató. Batalla contra Inglaterra. Nosotros sabemos que Inglaterra tenía la mejor fuerza aérea, ¿no? Gracias a los ingleses se inventó lo que era el radar. Radar que no poseían las fuerzas alemanas. Entonces, gracias a este elemento, en el aire los aviones alemanes eran pues ubicados rápidamente y desde las nubes pues bajaban las tropas, las fuerzas aéreas inglesas y los destruían. También aquí en esta parte, en esta diapositiva, vamos a ver que esta parte es el suelo de Gran Bretaña, Reino Unido o Inglaterra, como se le quiera llamar, y ellos van a buscar prepararse para un futuro desembarco en toda esta zona, desde Dunkerque, ¿sí? Hasta Cherburgo. En toda esta zona, más adelante, se vería pues ese gran desembarco, y ese gran desembarco se conocería como el famoso Día D, ¿ya? Entonces, toda esta zona de Inglaterra, Hitler le propuso un asedio de sus naves voladoras alemanas y estas naves se encargarían de bombardear todo lo que era pues Londres, Southampton, Bristol, etcétera, y la gente no tuvo otra alternativa que vivir bajo los suelos, es decir, se metieron a dormir, a vivir parte de su vida metidos dentro de los rieles del tren subterráneos, ¿no? Lo único que Winston Churchill le propuso al pueblo era sangre, sudor y lágrimas. Es decir, tendrían que aguantar todo el asedio alemán. Y eso va a significar una gran destrucción principalmente de la ciudad de Londres, en la cual pues habría quedado en algún momento en escombros. Invasión a Dinamarca y Noruega, sabemos nosotros que toda esta zona pues habría sido fortificaciones netamente de lo que es el hierro, ¿no? Producto esencial para lo que era la extracción de este mineral y formulación de nuevas armas para los propósitos alemanes. Y finalmente, la invasión a Francia, que ya hemos comentado, hemos hablado. Acá podemos ver, ¿no? De qué manera pasan sobre los holandeses, los belgas y los de Luxemburgo hasta llegar casi a París. Entonces, un gran personaje como Charles de Gaulle le habría devuelto la libertad a este país junto con las tropas pues norteamericanas. Muy bien, jóvenes, hasta aquí esta parte de la explicación del tema a esta primera parte. En la siguiente semana dejaré tarea. Si alguna duda, alguna consulta tienes, puedes hacerla a este teléfono. Hasta aquí la clase de hoy. Buenos días.